Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar donde se encuentren el día de hoy. Estamos con una entrevista bien importante el día de hoy y estamos precisamente con una de las ciudades que me ha llamado mucho la atención y básicamente es una de las ciudades que eh, de alguna manera está haciendo unos cambios que son particulares y que es bueno mirar y aprender de ellos. Y precisamente estamos con el comandante de la policía de Green Bay en estos momentos. Y básicamente lo que queremos es hablar un poco de lo que está pasando en Green Bay, aprender un poco, aprender a mirar qué están haciendo la policía y qué está haciendo la ciudad. Y mirando un poco también los programas, cómo está la delincuencia también, vamos a hablar de eso. Entonces, la gente de Green Bay, este es un programa para ustedes. Vamos a estar con el comandante de la policía de Green Bay. Entonces, atentos ustedes, pueden hacer las preguntas que ustedes deseen. Esto es para ustedes, la gente de Green Bay, entonces para que estén atentos y puedan hacer las preguntas que necesiten. Estamos hoy con el comandante. Comandante, buenos días. Comandante Kevin y Natalia. Good morning, good afternoon. Buenas tardes. Sí, ahora sí, ya los puedo escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, cuéntenos un poco de quiénes son ustedes dos, quién es Natalia y quién es el comandante Kevin. Well, ladies first. Yo soy Natalia Simón, tengo aproximadamente 20 años trabajando con el Departamento de Policía de Green Bay. Mi título es oficial de enlace con la comunidad hispana y trabajo bajo la Oficina de Prevención de Delitos. Hago una variedad de cosas con el departamento. Muy bien, muchas gracias. Y y Natalia va a ser la intérprete del día de hoy, que es la persona que nos va a estar traduciendo. Voy a traducir al comandante, sí. Spanish or English? Sí, en Spanish. All right. Hola, mi nombre es Kevin Ward. Yo soy el comandante de operaciones del Departamento de Policía de Green Bay. Quiero agradecer a Alejandro y todos el conectado los latinos en Wisconsin y por invitar al Departamento de Policía de Green Bay. Como departamento y comandante de operaciones, creo que es importante para nosotros concentrarnos y involucrarnos con todas las comunidades de dentro de Green Bay. Tenemos una gran población hispana en Green Bay y hacemos todo lo posible para asegurar que la comunidad hispana se siente segura. My job here at the police department is really to connect people and bring people together to make people feel welcome, safe, and make sure they trust us here in Green Bay. El trabajo del comandante, como está diciendo, de él es asegurarse de que la comunidad nos tenga confianza, que pueda venir hacia nosotros y podernos conectar y conectarnos con otras organizaciones de la misma comunidad para que la gente se sienta segura en esta comunidad. Sí. I studied Spanish in college, but it's not as good as I once had it. So that's why I really rely on Natalia to help translate. But don't worry, Comandante. Your Spanish is good. Ok, muchas gracias. En el colegio, pero su español no es tan bueno como le gustaría. No, muy bien. Muchas gracias. Natalia, cuéntanos ahora de ti. ¿Hace cuánto estás en la policía? Cuéntanos también la posición del comandante Kane en el organigrama de la policía. ¿Dónde está él? ¿Con quién estamos hablando? ¿Quién es el comandante ahí? Bueno, pues como te mencioné anteriormente, yo tengo aquí casi aproximadamente 20 años trabajando con el departamento, sirviendo a la comunidad hispana. El comandante tiene una posición de alto rango. Tenemos el jefe, que es la mayor autoridad, y tenemos al comandante Kevin y tenemos a otro comandante que tienen posiciones de las más altas en el departamento de policía. Ok, muchas gracias, Natalia. Otra de las preguntas que viene y me parece bien interesante y quiero compartirlo con la comunidad es que cuando estamos revisando en estos momentos las diferentes secciones de agencias de policía en Wisconsin, encontramos a la de Madison, la de Milwaukee y Green Bay. Algo curioso con la de Green Bay es que ellos han creado una página de Facebook en español
y están publicando mucha información en español. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué lo están haciendo? Y mi curiosidad está en que no todas las agencias de policía lo están haciendo. Entonces, ¿por qué razón están haciendo esa conexión con la comunidad latina? So we need to connect to the community, and we need to make sure people know the information and that they can, most importantly, trust us. Sentimos la necesidad de conectarnos con la comunidad. Esta página nos da la oportunidad de acercarnos un poco más a la gente en la comunidad, y esto también nos ayuda de alguna forma a crear más confianza e informar a la comunidad de lo que está sucediendo. We have a big population of the Hispanic community in Green Bay, and we have a lot of community partners to really help us get that information out to them and to work with them and to engage and to learn what their needs are so that we can help them. Tenemos una gran comunidad aquí hispana, una cantidad grande. Entonces, esta página de alguna forma nos ayuda a conectarnos con ellos. Tenemos muchas conexiones con diferentes agencias aquí dentro del condado, y también ellos nos ayudan a distribuir la información, pero también creemos que es importante que escuchen la información de nosotros. And over the last 5 years, we've experienced a lot of people that didn't trust the police because they didn't trust the police in Mexico, because of the former president, because of immigration issues. And we have been successful in working to make sure that they feel the Green Bay Police Department is working with them and to ensure that they have a quality life here in Green Bay. En los últimos años, 5 años quizás o más, nos hemos dado cuenta de que ha sido muy necesario, basado en lo que se ha dado recientes casos como el expresidente que teníamos, nos hemos dado cuenta que la gente en nuestro país, en Latinoamérica, tal vez no le tienen confianza a sus departamentos de policía. Entonces hemos sentido la necesidad y trabajamos duro para que nosotros podamos cambiar ese pensamiento de las personas. Nosotros estamos aquí para trabajar y servirles a ellos. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Y esta pregunta iba a ser para el final, pero ya que lo tocó el tema, por ejemplo, quiero hacer esta pregunta ahora. Uno de los problemas que tenemos en Wisconsin es que hay condados que han firmado la 287G, ¿sí? ¿Cómo hacen ustedes para poder lidiar y poder conectar con la comunidad y al mismo tiempo tener que lidiar con una necesidad o una situación en la que los exponen a ustedes entre ser amigos y ser como los que de alguna forma persiguen a la comunidad? ¿Cómo hacen ustedes para poder lidiar con dos cosas al tiempo? We work with the Hispanic community and we develop partners. We use Casa Alba, Voces de la Frontera, and local churches to help spread our message. Trabajamos con la comunidad, con organizaciones locales como Casa Alba, Voces de la Frontera, que son organizaciones muy conocidas. Entonces ellos nos ayudan también a distribuir la información y a conectarnos con los mismos miembros de la comunidad. And as a department, we're constantly in the community. We're going to them, engaging in the Hispanic community so that they see me as Kevin, not as a police officer. Trabajamos duro para conectarnos con la comunidad, como lo seguimos repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo. Tratamos de ir hacia la comunidad, donde están los miembros de nuestra comunidad. El comandante dice, cuando yo voy a la comunidad, quiero que la gente me mire y me reconozca como Kevin, como una persona que soy. That's where we develop the trust and the mutual respect so that people feel safe, and most importantly, they have a good life here in Green Bay with no fear of the police department. Y eso es lo que nos permite crear confianza y acercarnos a la gente, cuando lo miran a él como una persona más. Es cuando las personas tienen la flexibilidad o se sienten más al gusto para poder llamar, quieren que miren entre nosotros que estamos aquí para servirles y que sepan que Green Bay es una buena comunidad para que ellos vivan. Natalia, en estos momentos obviamente pues hay muchas personas que nos están viendo, muchas personas que también son residentes y son indocumentados.
¿Los residentes indocumentados deben tener miedo de la policía de Green Bay? Por supuesto que no, pero déjeme traducir. I want to know, because a lot of people are seeing this, but should people that are undocumented should fear us? Should fear the police department? Should fear being here in Green Bay? Yep. The Green Bay Police Department has no role in immigration nor in immigration enforcement. El departamento de policía no tiene ningún rol con el enforzamiento de migración. My heart goes out to each and every person that feels that. And Natalia, myself, and Chief Smith work very hard to overcome that. Y nuestros corazones están con esas personas que desafortunadamente no tienen la posibilidad de estar aquí legalmente, pero el corazón del capitán, del jefe Smith, el mío y de muchos otros, aquí entendemos la situación de estas personas y una vez más estamos aquí para servir a toda la comunidad en general, sin importar el estatus de la persona. We want nothing to do with immigration. Nosotros no queremos nada que tener o que ver con inmigración. And we spread that message in the community so that people feel safe and feel welcome. But I stress that if people do get arrested, that's how they become on the list for immigration. And we try to communicate that to the community so that they do not get put on that immigration list through the Brown County Jail. Tratamos, cuando decimos que estamos en la comunidad constantemente, estos programas, estamos accesibles a la gente en nuestra comunidad para informarles de nuestro trabajo, nuestros roles, lo que hacemos, pero también lo que le decimos a la gente. Nuestro trabajo no es trabajar con inmigración. Desafortunadamente tenemos que enforzar leyes. Si en algún momento se comete algún crimen y van a la cárcel, entonces es ahí donde pueden tener los problemas, porque una vez dentro de la cárcel es donde notifican a migración y de ahí vienen otras consecuencias. Pero dentro de nuestra comunidad, el departamento de policía no trabaja con inmigración. Muy bien. The color of this uniform determines a lot. If it's blue, it's the police department. If it's brown, it's the sheriff's office. La gente les enseñamos lo importante de distinguir el color del uniforme que tiene el oficial. Es azul oscuro. En la policía de Green Bay, este es el uniforme que tenemos. Dentro del condado, el uniforme es café. Dentro del condado hay otro reglamento que tienen diferente a nuestro. And I speak on behalf of the Green Bay Police Department, nothing else. Y el comandante y yo hablamos solamente en representación del departamento de policía, nada más, no representamos a ninguna otra organización. Ya, me parece excelente lo que ustedes acaban de decir y ustedes lo que acaban de hablar. Muchísimas gracias por ese apoyo a la comunidad latina y eso, yo creo que esta era la parte final de la entrevista, pero nos saltamos al principio y eso me parece buenísimo para poder enlazar todo. Ahora hablemos un poco del programa que ustedes tienen se llama Construyendo Puentes. Cuéntanos un poco de qué habla este programa, de qué significa el programa Construyendo Puentes. Bueno, Construyendo Puentes surgió hace varios años. Tenemos una academia que se lleva a cabo cada año para ciudadanos de nuestra comunidad, pero es solamente en inglés. Entonces, sabiendo que nuestra comunidad hispana está creciendo aquí en Green Bay, decidimos que tal vez era necesario hacer una versión en español. Es un poquito más pequeña. La versión en inglés es como aproximadamente 10 semanas. Entonces, hicimos una versión más pequeña, pero hablamos de temas que le preocupan a los miembros de nuestra comunidad hispana. Nuestra academia es solamente como 4 o 5 semanas y le hemos llamado conectando a la gente con la policía. Ya, ¿qué tipo de temas son los que tratan en estas reuniones? Porque se suena bien interesante, digamos, la gente que va ahí, ¿qué va a ver? ¿Qué va a escuchar? ¿Qué va a aprender de la policía? Una variedad de temas, va a escuchar sobre cuando los padres están teniendo problemas con los hijos, la disciplina de los hijos, violencia doméstica, abuso sexual, drogas, tráfico, que es uno de los más importantes
importante no tener licencia de conducir. Hablamos de diferentes temas. Todo lo que está relacionado con la comunidad hispana pensamos que es de mayor importancia, y también contestamos todas las preguntas que surgen. No necesariamente estamos contestando preguntas sobre ese tema. Si alguien tiene alguna otra pregunta que quizás no vamos a tocar ese tema, también expandemos en lo que sea necesario. Bueno, y en esta parte quiero dar como el crédito, digamos, del crédito. De dónde viene esta idea de tener este tipo de cursos o de inversión de la comunidad latina a la policía? ¿Quién se inventó esto? ¿De dónde lo copiaron? ¿O cómo sale esto para que haya esa conexión entre la policía y la comunidad? Bueno, creo que esa idea puedo tomar el crédito, fue mía. Yo trabajo muy de cerca con la comunidad hispana, entonces siempre estamos buscando una forma de conectarnos mejor con la comunidad, y al surgir de meses, años y problemas que pasan, siempre estamos tratando de poner programas educativos para la gente. Entonces, creí que era necesario que nuestra comunidad de habla hispana mejor se enterara de las leyes que tenemos estatales y locales también dentro de la ciudad. Muchas personas me llaman que tienen dificultades con sus hijos, entonces no saben distinguir entre la disciplina y el abuso para los hijos. Entonces fui creando preguntas y dije, bueno, vamos a crear un programa para los adultos de nuestra comunidad. Sinceramente, yo te voy a ser muy sincero y lo veo porque en diferentes ciudades tenemos la misma situación que tú acabas de resolver en Green Bay. ¿Qué posibilidades hay de que otros departamentos copien esa idea? Ya algunos se han acercado para pedir esa colaboración, ese currículum de clases que ustedes tienen. Bueno, actualmente no sé, muchos lugares no, pero hemos estado trabajando con los sheriffs del condado. El año pasado, por primera vez, estuvieron dispuestos a dar un curso conmigo, a tocar uno de estos temas con la comunidad hispana. Sí, siempre tratamos de conectarnos con otros departamentos que están a nuestros alrededores, pero en sí, que nos hayan llamado y que nos pidan el currículo o algo así, ¿no? Have anyone reach out to you or any other departments about wanting to implement the languages? No estoy enterada de ningún otro departamento hasta ahorita nos ha contactado para hablar más sobre eso. Sí, estaba mirando que ustedes tienen diferentes tipos de programas, incluyendo uno que se llame Tómese un café con el policía y otro que dice Compre con la policía. ¿Para qué sirven esos programas? Cuéntanos un poco de esos programas porque me parece bien interesante que la gente, ¿cómo así que se tome un café o que vaya a comprar con el policía? Okay, hablando de tomar un café con el policía, nos reunimos en diferentes partes de la ciudad para que las personas tengan accesibilidad a los oficiales. Es un lugar muy relajado donde en realidad vienen y comparten un café, se toman un café, y vamos a tener un grupo de oficiales allí que van a estar dispuestos a platicar con las personas uno a uno y escuchar las preocupaciones que tienen. Entonces es lo que es tomar un café con la policía. Tener conversaciones uno a uno les da la oportunidad de conocer a los oficiales que trabajan en sus vecindarios, al capitán, al jefe y algunos otros tenientes que también tal vez estén disponibles en ese momento. El de compras con los policías es un programa que en inglés es Shop at the Cup, de compras con los policías. Es un programa que tiene ya más de 27 años, si no me equivoco, que se está llevando a cabo. Seleccionamos niños que tienen una necesidad que tal vez no van a tener una buena Navidad por circunstancias de la vida. Entonces, hablamos con diferentes escuelas dentro de la ciudad y las trabajadoras sociales nos refieren niños para que puedan participar en este programa. Es una mañana muy divertida para ellos, les da la oportunidad de conectarse con el oficial que quizás un niño nunca ha tenido la oportunidad de trabajar con un oficial o hablar simplemente.
La mayoría de los contactos que los niños tienen es cuando los miran en patrulla o porque han sido llamados a su casa o X cosa. Entonces, este es un programa muy amistoso para el niño, para tratar de hacer un impacto en la vida del niño, de la niña que esté en este programa. Nos reunimos por la mañana y asignamos un niño con un oficial. Vamos a desayunar, luego vamos de compras, regresamos, envolvemos los regalos y luego los papás llegan a recoger a los niños. Los oficiales toman una fotografía con los niños y esa fotografía se le entrega a los niños que quizás pueda cambiar la vida del niño. Me parece excelente esa iniciativa. Comandante Kevin, ¿qué hace diferente la policía de Green Bay de otras agencias de policía de Wisconsin? I think we do a really good job of engaging the community, all communities within the community. Black, Hmong, Hispanic, Somali, LGBTQ. We do an enormous amount of work, and we are very successful in our community engagement when you compare us to other law enforcement agencies. Creo que cuando nos comparan con otras agencias de otros departamentos dentro del estado, creo que nosotros hacemos un muy buen trabajo acercando a miembros de nuestra comunidad, hispanos, afroamericanos, asiáticos, somali, la comunidad LGTB. Entonces trabajamos con la comunidad en general y creo que eso nos ayuda a tener un mejor suceso en nuestro trabajo. And that's where we build that trust, and that's where we build the respect. And es allí donde creamos la confianza y el respeto. And when COVID hit and the Hispanic community didn't have the information, they turned to the police department to get the information about testing and COVID in general. Un ejemplo es cuando comenzó la pandemia de COVID-19, mucha de la gente no estaba recibiendo la información apropiada, entonces estaban contactándonos a nosotros. Nosotros hicimos esa conexión, decirles dónde podían ir a hacerse las pruebas, qué necesitaban para hacerse las pruebas, y darles, tener a la comunidad lo mejor informado. And we could not have done that without Casa Alba, Mas Grandes, and Gabby, and Bolsas, and the local churches to spread that information. Como digo, no hubiéramos podido hacerlo todos nosotros, trabajamos muy de junto con diferentes organizaciones. Casa Alba, que es el centro hispano aquí en Green Bay para la comunidad hispana. Trabajamos muy de cerca con la estación de radio que tiene Gaby Gamboa, la más grande. Trabajamos con Voces de la Frontera y con un sinnúmero de agencias que están aquí, con las iglesias. Tenemos una muy buena relación con las iglesias. Entonces, cuando hay una necesidad para distribuir información, tenemos muchos contactos con los que contamos. Muy bien. Ahora hablemos un poco del crimen. En el último reporte, digamos, desde el 1 de enero hasta marzo 17, hemos revisado y hay reporte de 121 crímenes en LexisNexis, que es básicamente el reporte público. Y de esos 121, y de esos 121 tenemos 38 robos, asaltos 24, robos a residencia 20 y obviamente robo de vehículos 18. Sí, robo de vehículos, de carros, de autos. Cuéntenos un poco sobre si en Green Bay ha aumentado el crimen, ha reducido. ¿Cómo es en la situación actual de la ciudad? ¿Cómo la gente, cómo los ciudadanos están mirando la seguridad de la ciudad? The city of Green Bay is very safe, and people are very fortunate to live in such a great community. La comunidad de Green Bay es muy segura y la gente que vive aquí está muy afortunada de vivir en esta ciudad. However, there is some crimes that will always occur that we work tirelessly to try to prevent. Desafortunadamente hay crímenes que siempre van a ocurrir y que nosotros trabajamos bastante duro para tratar de prevenir o para ayudar. In 2020, we've seen an unprecedented amount of shootings, and the trend in 2021 is on that same path. Desafortunadamente en el 2020 vimos un incremento de tiroteos
que se llevaron a cabo y en el 2021 pensamos que vamos a ese mismo camino. I'm not here to induce fear or anxiety because I know how much that can destroy a person's well-being and the perception of a neighborhood. No estamos aquí para crear miedo o que los ciudadanos se asusten, pero desafortunadamente es el camino que las cosas que se han estado dando. But it's important for the community to know that certain things are going on so that they can have their talk with their children so that they're not put in bad situations or make poor decisions. Los informamos, los mantenemos informados y les dejamos saber a la comunidad de lo que está pasando, no para que tengan miedo, sino para que hablen con sus hijos, los informen y les digan de lo que tienen que tener precauciones o de lo que no tienen en qué involucrarse. We do experience a lot of thefts, whether it's theft from vehicles or their cars being stolen. Sí hemos experimentado una gran cantidad de robos en vehículos, ya sea que se roban el vehículo o que sacan cosas dentro del vehículo. But there are things that people can do to make sure that they're not a victim of crime. Pero hay ciertas cosas que las personas pueden hacer para asegurarse que no sean víctimas de esos crímenes. Most importantly, do not drink and drive, especially because today's St. Patrick's Day. Y porque hoy es el día de San Patricio, le estamos diciendo a la gente para evitar crímenes y cosas, es que no tomen y manejen, no conduzcan cuando están intoxicados. Lock your car. When people get stuff stolen out of their car, they keep it often unlocked. And people keep their keys in it, which we see that their cars are then stolen. So if you take your keys out and lock your car, there's a chance you won't be a victim. La mayoría de los crímenes que miramos de robos de vehículos pueden ser prevenidos. Desafortunadamente mucha gente no cierra sus vehículos, deja cosas a la vista que llaman la atención a los que están buscando la oportunidad. Y también nos hemos dado cuenta que muchas veces las personas dejan sus llaves dentro del vehículo, lo cual que si nada más iban a robar algo dentro del vehículo y miran las llaves, pues entonces es una oportunidad para ahora llevarse el vehículo también. Y son casos que se pueden prevenir. A lot of crime is caused because of drug habit or because of drugs in general. So if people don't do drugs, oftentimes crime will decrease. Desafortunadamente muchos de estos crímenes que estamos mirando están relacionados con el uso de drogas. Están buscando la oportunidad para suplementar su hábito de drogas, pero si la gente pudiera tomar más conciencia, cerrar sus carros, asegurarse que todo esté en orden, llevarse sus llaves, tal vez hubiera menos. And that's why probably one of the reasons why a lot of these shootings are occurring, why the thefts are increasing, is because people steal stuff to pawn it to buy money for drugs. Y desafortunadamente, una vez más, muchos de estos casos que están incrementando, que es el robo, los tiroteos también, es relacionado con las drogas. Las personas roban para luego ir a empeñar las cosas para obtener dinero para comprar la droga que ellos usan. Y los tiroteos pues también tienen que ver con el uso de drogas. And I think it takes as a community and families to come together to have these conversations to make sure that the next generation, the kids, are not making these poor decisions or putting themselves in bad situations to become a victim or make a poor decision and commit a crime themselves. Y creemos que es muy importante que como familia los padres, los adultos hablen con los menores, con los hijos, para crear una generación nueva de que estos menores no se involucren ya sea en robos o en el uso de drogas, para crear una mejor generación, para poder salir adelante. Muy bien. Una de las cosas que siempre me gusta preguntar a cada una de las agencias, porque cada ciudad tiene su comportamiento, tiene su forma de vivir. En el caso de la comunidad latina, ¿cuáles son los principales crímenes que se realiza por parte de nuestra comunidad? Lo pregunto para prevenir de alguna manera que nuestra comunidad siga cometiendo estos delitos. We can't really say that one community is committing certain types of crimes. No podemos decir que cierta comunidad está cometiendo solo ciertos crímenes.
but I can tell you that the Hispanic community is worried about being pulled over by the police department. Lo que sí sabemos que una de las preocupaciones más grandes por parte de los miembros de nuestra comunidad hispana es la preocupación de que nos detenga la policía por conducir sin licencia. Chief Smith and I have been big advocates about driver ID cards and trying to get that legislation changed so that people can get driver's licenses. El jefe Smith y el comandante son unas personas que han estado abogando para que se pueda pasar la ley de licencia de la tarjeta para conducir, que pueda ser pasada a nivel legislatorio, que lo puedan cambiar y se les pueda otorgar a las personas que no tienen el número de seguro social. Entonces nosotros estamos muy de acuerdo y queremos que eso se lleve a cabo. What's sad to see is people get afraid and then they flee or they get out of their car and run, in which then the officers then pursue, and then that person's going to get arrested, and then once they're in jail, they're put on that immigration list. And this could have all been avoided by just stopping, speaking with the officer, and getting a ticket and never going to jail. Personas que no tienen una licencia de conducir, a veces cuando cometen una infracción o está un oficial atrás de ellos, pues obvio, todos nos ponemos nerviosos cuando hay un oficial atrás de nosotros, pero corren muchas de las veces, en vez de pararse y hablar con el oficial, muchas de las veces corren, entonces esto causa más problemas para la persona que ya está conduciendo sin licencia. Si por algún motivo corren y van a ser arrestados o son arrestados cuando van a la cárcel, entonces dentro de la cárcel, pues allí sí no hay otra opción y los alguaciles de ahí, entonces sí los ponen en la lista de migración. And a lot of the drugs are caused by young kids making poor decisions, and it usually revolves around drugs. Y muchos de los otros crímenes que tienen que estar relacionados con las drogas es porque las personas o los jóvenes se les hace fácil meterse en las drogas, que sea consumirlas, venderlas, el robar, lo que sea, y son decisiones muy pobres que a veces pues no tienen la conciencia para no hacerlo. No escuchamos. Ya, perdón, ya estaba en mute. Quiero resaltar lo que acaba de decir el jefe de policía aquí, el comandante, porque es bien importante que la comunidad tenga claro que lo que está diciendo él es básicamente no corra. Si lo detiene la policía en Green Bay, no corra, no se meta en problemas, porque una vez si lo llegan a capturar lo van a llevar a la cárcel. La cárcel es jurisdicción del sheriff. Entonces ellos firmaron el contrato con la 287G. Entonces en Green Bay, por favor, si lo detienen, estés en el carro, no corran, no huya, porque le van a dar un ticket o lo que sea, pero no lo van a llevar a la cárcel. Es una recomendación que acaba de decir y que es bien importante que la comunidad de Green Bay escuche este tipo de recomendaciones porque viene de la misma policía. Y esto me parece que es bien importante que lo tengamos hoy aquí y en esta conversación que tenemos hoy con la policía. Comandante, una de las cosas que yo he visto es que dentro de su división hay una unidad que se llama Diversity and Inclusion Team. ¿Esto es nuevo? Yes, as a department, we need to make sure all communities are represented, all feel welcome, all feel inclusive here in the city. Sí, esto es nuevo. Y como departamento tenemos la obligación de asegurarnos de que todos se sientan bienvenidos e incluidos. Sí, estamos trabajando muy bien con eso. And it's also important for the community to feel welcome because we're actively hiring and we want people that represent who live in Green Bay. Y como departamento siempre estamos contratando oficiales y queremos incluir a toda la comunidad en general y que sepan que no importa qué comunidad ellos representen, también tienen la oportunidad de trabajar acá con nosotros. Comandante, ¿usted ha tenido la oportunidad de reunirse en espacio público, digamos, en un foro con la comunidad? ¿Ha tenido esa oportunidad de poder conectarse con la comunidad en un espacio público? Yeah, it's been my career and my passion in my career to bring all communities together, to make sure that everybody has a voice, everybody's heard, and really develop that relationship so that we can work together as a community. Es una de las pasiones del comandante y su trabajo, y él trabaja muy duro con esto, de incluir a toda la comunidad en general, de conectar a miembros de diferentes comunidades para que se sientan incluidos.
Entonces, él ha sido parte de su carrera, trabajar con la comunidad muy de cerca y hacerlos sentir que son, bueno, respetados primero que nada, pero que también los valorizamos y que son parte de nuestra comunidad. Sí. Are just glad that you're here, and you are going to work together to make Green Bay the great place that it is. Para nosotros, él es muy importante trabajar con todos los que están aquí, para que se sientan incluidos y que sean parte de nuestra comunidad donde ellos viven. Ya. Una de las cosas que yo siempre he visto, por ejemplo, en el tema digamos, de las relaciones que uno tiene con la policía, es que muchas veces uno tiene miedo, de alguna manera, digamos, por el uniforme y por todo lo que ha pasado, por la relación y todo. Digamos, si yo hago parte de la comunidad de Green Bay, soy un latino y tengo algo que denunciar. ¿Cuál es la mejor forma de poderme conectar con el comandante o con Natalia para no sentir miedo y poder de alguna forma colaborar con la comunidad? ¿Cuál sería la mejor vía de comunicación para poderlo hacer? The best way people can do is contact Casa Alba, Gabby Gamboa, message us on Facebook, or specifically find Alejandro, and Alejandro has my information, and I will call you. Una de las cosas que nosotros encontramos muy importante es la conexión que tenemos con las otras agencias dentro del condado, como la conexión que ahora tenemos contigo. Y lo que le podemos decir a la gente, si tienen miedo de venir directamente a hacer una denuncia, porque existen miedo al uniforme, una de las cosas que pueden hacer es contactar a Casa Alba, a Gaby Gamboa con la estación de radio, a ti, y dejarles saber que está sucediendo algo y que no saben con quién hablar. Entonces, ustedes tienen nuestra información y ustedes pueden contactar a uno de nosotros y hacer el contacto por medio de otras o de terceras personas a veces. Tal vez podemos reunirnos fuera del departamento de policía si les causa temor venir aquí y podemos buscar algún otro lugar que sea mejor para el miembro de la comunidad. But I stress, I want people to feel comfortable, and I want them to call us when they're a victim of a crime. Immigration has nothing to do with this. We are here for you. Y una vez más, les deja saber, estamos aquí para servirle a cada uno de los que nos están escuchando, sin importar el estatus migratorio de la persona. No queremos que nos tengan miedo, queremos que tengan la confianza y que puedan venir hacia nosotros para ayudarlos a solucionar cualquier problema que sea. No queremos que sean víctimas y que se queden callados. Sí, y por último, quiero que obviamente aprovechen y que se conecten con la comunidad, que le digan lo que ustedes necesiten decirle. Si tienen un mensaje en este momento, ¿cuál sería el mensaje que ustedes tienen que darle a la comunidad de Green Bay? Obviamente lo está escuchando Wisconsin, pero en este caso es la comunidad a la que ustedes protegen, que ustedes ayudan, que ustedes se conectan. ¿Cuál sería el mensaje en estos momentos? That we're here for you, that we're working for you, and that we will work to earn your trust and respect. Estamos aquí para ustedes, estamos trabajando para ustedes y estamos trabajando muy duros para obtener su confianza y su respeto. As we work in this community, we just ask that you give us a high five, say hi, and we will develop that relationship because we want people to feel safe. We want people to feel welcome here in the city. Queremos que la gente se sienta con la confianza de cuando uno dice high five, chocala, si nos miran por ahí en la calle y estamos de forma de que podemos platicar con las personas que se acerquen a nosotros, que nos hablen, y desarrollar esa confianza y para seguir poder trabajar y servirles aún mejor. I feel bad for the people that live in fear and they live that they are going to be deported. And we are working very hard to reduce that fear because we got nothing to do with that. And we want to make sure that people feel safe here. Nos duele mucho el saber que hay muchas personas que tienen miedo a la policía o que tienen miedo a acercarse a nosotros por su estatus migratorio, pero una vez más enfatizamos que estamos aquí para servirles, para trabajar con ellos, para ayudarnos y no trabajamos con inmigración. Estamos aquí solamente para hacer el trabajo que tenemos que hacer dentro de la ciudad
y también para que sea un mejor lugar donde vivir. And finally, we need help. We need you. We need you to be part of this so that we can work together, and keeping in mind the kids. The kids are the next generation of police officers, and we need police officers to match the people in the community. Y necesitamos la ayuda de la comunidad y de todos los que nos escuchan. Queremos que sigan trabajando con nosotros y más que nada dar el mensaje de nuestra nueva generación, que son los niños ahorita, son nuestro futuro. Queremos que ellos también en algún momento lleguen a ser policías. Queremos que todos los miembros dentro de nuestro departamento de policía sean de diferentes diversidades, que se refleje dentro de nuestro departamento la comunidad que tenemos fuera. And Natalia and I and many others here in the department are working to make sure that everybody feels welcome. And please follow us on social media. Please contact us if you have any questions. And please come to the community meetings once COVID's over. Una vez más, él y yo y todos los demás que estamos dentro de lo que formamos este departamento, trabajamos muy duro y queremos que nos tengan la confianza y que vengan a hacerse nosotros si necesitan, que atiendan a las reuniones comunitarias que tenemos una vez que termine COVID, para que estén enterados, para nosotros oír directamente las preocupaciones que ustedes tienen. Síganos en nuestras redes sociales, tratamos de informar a la comunidad de lo que está sucediendo. Entonces, si nos quieren dar like y tienen la información en español, tenemos 2 páginas de Facebook, la que es en inglés, Green Bay Police Department, y Departamento de Policía de Green Bay. Y ahí los vamos a tratar de mantener lo mejor informado que nos sea posible. Sí, de antemano, muchísimas gracias por la entrevista. Me parece que han obviamente conectado y han respondido a las necesidades y a los miedos que tiene la comunidad latina en Green Bay. Muchas gracias por las oportunidades de poder hacer esos puentes como ustedes lo están haciendo. Y obviamente la idea es poder seguir construyendo estas vías para que logremos que la comunidad cada día sea mejor. Muchísimas gracias al comandante Kevin y obviamente también a Natalia por todo el trabajo que están haciendo. Y muchas gracias por la entrevista. Estamos aquí para servirte también a ti. Si en algún futuro necesitas hacer otra entrevista, hablar con nosotros, ya sea dentro o fuera de cámara, por teléfono, estamos aquí para contestar cualquier pregunta que tengas. Si la pandemia termina y nos lo permite, vamos a tener el programa Construyendo Puentes. Te invitamos a que seas parte. Tal vez lo puedes llevar a cabo a las personas de otras comunidades también, para que, aunque no son específicas de Green Bay, las leyes son similares y puedan estar mejor informados. Eso sí, yo creo que la idea de Construyendo Puentes me parece excelente. Nos faltan todavía la policía de Green Bay, que es la próxima que va a hablar, que estamos buscando la entrevista, pero la policía de Milwaukee, y que es la próxima que va a dar la entrevista. Y entonces ya vamos conectando todos para que podamos lograr crear ese puente, pero con otras ciudades también, y de esa forma que vayamos haciendo que la comunidad de alguna manera pierda el miedo y también sirva para que enganche con la comunidad en general también. Entonces, claro que sí, aquí con mucho gusto estamos para trabajar, y obviamente la idea es poder ser ese vínculo entre la comunidad y la policía de Green Bay también. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, que descansen, feliz día. Bueno.